Well, it's so good to be with you again. Bueno, es muy bueno estar con ustedes otra vez. I appreciate Felix translating for me. Me siento contento de que Félix está traduciendo para mí esta tarde. We have become good friends since I was down here 4 years ago, más o menos. Yes, nos hemos hecho buenos amigos desde que estuve aquí hace más o menos 4 años. Estoy en mi casa aquí. I am in my house here. Cuando estaba un niño vivía más o menos allá. When I was a child, I lived more or less there. So we'd like to talk about what can we know about God in the natural world. Así que vamos a hablar de qué podemos saber acerca de Dios en el mundo natural. This is a topic that theologians have been discussing for millennia. Ese es un tópico que los teólogos han discutido por milenios. And it's a topic that's important for our discussion this week. Y es un tópico que es muy importante para nuestra discusión esta semana. So what can we know about God by looking at the natural world alone? ¿Qué podemos saber acerca de Dios al mirar únicamente el mundo natural? Well, I'd like to start with an illustration. Bueno, me gustaría empezar con una ilustración. This might illustrate some of the frustrations that theologians have in answering that question. Y esta ilustración puede ilustrar algunas de las frustraciones que los teólogos tienen en responder esta pregunta que hemos hecho. I'd like you to look at this wood carving very carefully. Usted que vean ese tallado de madera con cuidado. And then after looking at it carefully, tell me about the artist of this wood carving. Y después de haberlo mirado con cuidado, díganme un poco acerca del artista que hizo este tallado de madera. Can anyone tell me about the artist? ¿Pueden ustedes decirme acerca del artista? Es un ser A humano. human being, okay? Human being? Es un buen artista, sí, artesano. Okay. He likes detail. Likes, Detail. detail. Okay. Es creativo, es creative. Creative. Is this wood or stone? Es madera. Does that make a difference in who the artist is? ¿Hace alguna diferencia? Él piensa que sí. ¿Qué Thinks that es la yes. diferencia? Some people use certain instruments for wood that they cannot use for stone. Okay. Another hand here. No, it's not alive, no está vivo. But how about the artist? Pero ¿qué acerca del artista? Has good imagination. Tiene buena Okay? imaginación. Okay. So we have decided that whoever did this is a human, Hemos decidido que el que hizo esto es un ser humano, excellent at wood carving, es un muy buen tallador de madera, enjoys detail, le gusta los detalles and we could go on and on and on with our discussion. y podríamos seguir con nuestra discusión. Now let me ask you, Déjenme preguntarles, if you were walking down the street in Montemorelos si ustedes estuvieran caminando en la calle aquí en Montemorelos and you passed the artist of this piece of art, y ustedes se cruzan en la calle con el artista de esta obra, would you recognize him or her? ¿lo podrían reconocer a él o a ella? I see one no. No, No? no, You wouldn't recognize him? ¿no lo reconocerían? So if we discuss this for another day, would we recognize him? ¿Y qué tal si lo discutimos un día más? ¿Lo podríamos reconocer? If we discussed it for another 10 years, would we recognize him? Si lo discutimos por 10 años, ¿creen que lo podemos reconocer? Okay, so we learned some characteristics about the artist. Así que hemos aprendido algunas características del autor, But did we really get to know the artist? pero realmente no conocemos tan bien al autor. And so it's like, on the one hand, saying, I know Jose and Maria, Es una cosa diferente decir conozco a José y María versus I know a human.
Es diferente decir conozco a un ser humano. Human, generic. Human, el ser humano es genérico, But we don't know the person. pero no conocemos a la We don't know persona. their personality. No conocemos su personalidad. Well, let's try another illustration. Tratemos otra ilustración. Probably this one here. Oh, this one there. About the flowers. ¿Qué les You parece say que they're estas beautiful. flores hermosas? Bueno. Very good. Okay, ¿qué más? What else? Hey, Colors. beautiful, colorful. Muy coloridos, hermosos. Design. There is design. Okay. Very Hay good. diseño. Are you checking to see if it's real? They are really beautiful. Anything else about the artist? Algo más acerca del artista. Es creative. Creative? Es creativo. Okay. Let's review for the sake of time some of the things that you've said and other groups have said. In fact, some things you said when I was here 4 years ago. Revisemos por un momento lo que ustedes han dicho y lo que otros han dicho, y de hecho lo que ustedes dijeron hace 4 años cuando yo estuve aquí. The giver of life, El dador de la vida, sustainer of life, sostenedor de la vida, loves us because he's given us such beautiful things. nos ama porque nos ha dado estas cosas tan bellas. Loves the beautiful, Ama lo que es hermoso, a designer, es un diseñador, architect, arquitecto, engineer. ingeniero. Do we know the artist by looking at the piece of art? Conocemos al artista al mirar la pieza de arte. Let's review what we've learned about the artist. Vamos a revisar lo que hemos aprendido acerca del artista. The creator of life, El creador de la vida, the sustainer of life, el sostenedor de la vida, loves us because he's given us such beautiful things. nos conoce, nos ama porque nos ha dado cosas tan preciosas. The architect, El arquitecto, designer, el diseñador, engineer. ingeniero. How much do we know about the artist by looking at the piece of art? ¿Cuánto conocemos del artista al mirar una pieza de arte, una obra de arte? Now, with the wood carving, Ahora, con el tallado de madera, we felt like there were some things we could learn, pensamos que hay ciertas cosas que podríamos aprender, but we didn't know the artist, him or herself. pero no podemos conocer al artista en sí mismo. And so there are characteristics of the artist that we spoke of here. Así que hay características del artista que podemos hablar en relación con este. Artistic, loves color, Es artista, ama el color and so on and so forth. y otros detalles más. But when we put the flowers together, what can we say about God? Pero cuando ponemos estos dos ramos de flores, ¿qué podemos decir acerca de Dios? What can we say about God? ¿Qué podemos decir acerca de Dios? Can we say there are a number of good gods and bad gods? ¿Podemos decir que hay un número de buenos dioses y malos dioses? And the good gods are responsible for this, Los buenos dioses son responsables por esas flores and the bad gods are responsible for this. y los malos dioses son responsables por estas otras. So you better be careful. Make sure you stay on the side of the good gods, otherwise this will happen to you. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Debemos estar del lado de los buenos dioses o si no te puede pasar lo que le pasó a esas Or there's flores one allí. good god and one bad god. O puede ser hay un Dios bueno y un Dios malo. Or there's one god with two natures. O hay un Dios que tiene dos naturalezas. How terrible would that be? Qué terrible podría ser eso. Or maybe somehow the universe just creates within itself. O puede ser que el universo sencillamente se crea por sí mismo. The possibilities are infinite. Las posibilidades son infinitas. And when we have described the possibilities, we have described the heathen religions. Y cuando describimos las posibilidades, empezamos a describir las religiones paganas. And so by looking at the work, we can know something about the artist, but we don't know the artist. Así que cuando miramos a la obra de arte, podemos saber algo del artista, pero no conocemos al artista. I'm trying to figure out where I put my pointer now. There we go.
Okay, so let's look at some passages Así que where the miremos- Bible talks about what can be known of God in the natural world. miremos algunos de los pasajes en los cuales se habla de lo que podemos saber de Dios en el mundo natural. You probably have heard of natural theology. Probablemente ustedes han escuchado acerca de la teología natural. Natural theology is theology that builds totally upon the natural world as the basis for talking about God. Es una teología que se fundamenta y crece en base a la naturaleza. ¿Qué podemos aprender de Dios en base a la naturaleza únicamente? Romans chapter 1 is a key text. Romanos capítulo 1 es un pasaje clave. So I'm gonna ask a translator to read that for us, and as he reads, carefully watch and see what the text says about what can be known of God. in Que the voy a natural world. leerlo y mientras yo lo leo ustedes van a ver qué es lo que dice acerca de lo que podemos saber de Dios en la naturaleza. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 18 al 20. So, what can we know of God in the natural world? Así que, ¿qué podemos saber de Dios en el mundo natural? We can know His wrath, Podemos saber de su ira, His eternal power, su poder eterno and His Godhead. y su deidad. What is one of the most important principles of interpreting Scripture? ¿Cuál es uno de los principios más importantes para interpretar las Escrituras? A Bible interprets itself. La Biblia se interpreta a sí misma. Bible interprets itself. Bueno, Muy bien. sí. And the immediate context is important as well. Y el contexto inmediato es importante también. Now, it's interesting when theologians are looking for a basis for a natural theology, they go to this text. Es interesante que algunos teólogos cuando piensan acerca de la teología natural vienen a este pasaje. And so we can know the wrath of God, His power, and His deity. Así que podemos saber de Dios su ira, su poder y su deidad. When theologians talk about salvation, Cuando los teólogos hablan acerca de la they salvación, go to this passage in Romans 1:16 and 17. van a este pasaje en Romanos 1, 16 y 17. Go ahead. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. So what can we know through the gospel? Así que, ¿qué podemos saber a través del Evangelio? The power of God for salvation, That's right. And His character, His righteousness. y su carácter, su justicia. Now, which would you prefer to know? His wrath, His eternity, and His deity, or His power unto salvation and His righteousness? ¿Qué prefieren ustedes saber? ¿Su ira, su deidad o su poder para salvación y su justicia? Do you see how Paul is making a point here? He's comparing the two types of revelation. ¿Se dan cuenta que Pablo está haciendo un punto aquí? Está comparando los dos tipos de revelación. Revelation of God in the natural world, La revelación de Dios en el mundo natural revelation of God through Scripture. y la revelación de Dios a través de las Escrituras. Now, another passage that's often used to support natural theology is Psalm 19. Otro pasaje es utilizado para la teología natural es Salmo 19. The heavens declare the glory of God. Los cielos declaran la gloria de Dios. The first 6 verses. Los primeros 6 versículos, Do you know what the last verses in that chapter are about? ¿saben ustedes lo que dicen los últimos versículos en ese salmo? The glory of God and His Word. La obra de Dios en su trabajo. The word for God in the first 6 verses is El. La palabra para Dios en hebreo en los primeros 6 versículos es Él. God generic. Es el nombre genérico de Dios. God human.
es God human. not Jose and Maria. Si es Dios, no José y María. In the second section where it talks about what can be known of God in His Word, En la segunda sección es lo que podemos saber acerca de Dios en su palabra. it uses Yahweh, Y utiliza la palabra hebrea Yahweh o Jehová. the personal God, Es un Dios personal. the God who bent over Adam and blew into his nostrils the breath of life. Es el Dios que se arrodilló junto a Adán y sopló en su nariz el aliento de vida. Well, let's see if Ellen White confirms the same thing. Vamos a ver qué es lo que dice Elena de White, si confirma lo mismo. And I'll let you go ahead and read that. Los antiguos filósofos se enorgullecían de su conocimiento superior. Leemos la comprensión inspirada del apóstol acerca de este asunto. Dice, profesando ser sabios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. And the next one. El mundo no puede conocer a Dios en su sabiduría humana. Sus sabios obtienen un conocimiento imperfecto de Dios, de sus obras creadas, y luego, en su necedad, exaltan la naturaleza y sus leyes por encima del Dios de la naturaleza. And so in its human wisdom, the world cannot know God. Así que en su sabiduría humana, el mundo no puede conocer a Dios. And what does it do with the knowledge of God that's revealed in the natural world? ¿Y qué es lo que hace con el conocimiento de Dios que es revelado en el mundo natural? It worships the creature instead of the creator, Adora a la criatura en lugar de al creador. and all involves itself in all kinds of immorality. Y entonces, como resultado, se involucra a sí mismo en todo tipo de inmoralidad. Apart from Christ, we can obtain only an imperfect knowledge. Aparte de Cristo, solo podemos obtener un conocimiento imperfecto. And yet, yeah, I'll just summarize it. Ok. And what happens when we start with the natural world? ¿Y qué pasa cuando empezamos con el mundo natural? It might make men idolaters. ¿Puede hacer de los hombres idólatras? Is that what the passage says? ¿Es lo que dice el pasaje? What? ¿Qué es lo que dice el pasaje? It will make men idolaters. Hará de los hombres idólatras. We cannot know a personal God apart from God's self-revelation. No podemos conocer un Dios personal aparte de la autorrevelación de Dios. Go ahead and read this one. Los que no tienen un conocimiento de Dios mediante la aceptación de la revelación que ha hecho de sí mismo en Cristo, obtendrán solamente un conocimiento imperfecto de Él en la naturaleza. Y ese conocimiento, lejos de dar conceptos elevados de Dios y de colocar a todo el ser en conformidad con la voluntad divina, convierte a los hombres en idólatras. Profesando ser sabios, se hacen necios. Los más profundos estudiosos de la ciencia se ven constreñidos a reconocer en la naturaleza la obra de un poder infinito. Sin embargo, para la sola razón humana, la enseñanza de la naturaleza no puede ser sino contradictoria y llena de frustraciones. Solo se la puede leer correctamente a la luz de la revelación. Por And la so fe only entendemos. in the light of revelation can we understand God's revelation in nature. Solo en la luz de la revelación es que podemos entender la naturaleza de When we Dios. start with the lens of Scripture, Cuando empezamos con los lentes de las Escrituras, then we can understand God in the natural world. entonces podemos entender a Dios en el mundo natural. Now, even in Eden, Aún en el Edén, it was necessary for God to reveal Himself. era necesario que Dios se revelara a sí mismo. Imagine Adam and Eve waking up one morning and saying, "How did I get here? Imagínense Adán y Eva que despertaron una mañana y dijeran, ¿cómo llegué aquí? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? What am I supposed to do?" ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? How would they answer that question without the self-revelation of God? ¿Cómo podrían responder esa pregunta sin la autorrevelación de But Dios? then, in addition to that, Y además, sin el pecado
has made it more difficult to see God in the natural ha world. hecho más difícil ver a Dios en el mundo natural. Sin has brought a blight upon nature. El pecado ha traído una enfermedad en la naturaleza. And notice this text from Ellen White. Noten ese texto de Elena de White, pero la naturaleza no puede enseñar la lección del grande y maravilloso amor de Dios. And so when we started the wood carving, Así que cuando empezamos con el tallado de madera, we knew characteristics about the wood carver, podemos encontrar características del tallador de madera. but was it possible to know about the love of the wood carver without meeting him personally? Pero es posible conocer acerca del amor del tallador de madera sin conocerlo a él And so personalmente. nature cannot teach the lesson of God's love. La naturaleza no puede enseñar la lección del amor de Dios. And then sin, of course, made it all the more difficult. Y por supuesto, el pecado ha hecho esto aún más difícil. So, from a human standpoint, Desde un punto de vista humano, it seems almost impossible to know God. sí parece casi imposible conocer a Dios. We're kind of like Job. Estamos como Job. Can you discover the depths? Puedes tú descubrir God. las profundidades de Can you Dios. discover the limits of the Almighty? Puedes conocer los límites del Todopoderoso. God presents himself as one who is unsearchable. Dios se presenta mismo como uno que es inescrutable. Start with for my thoughts. Dios se presenta a sí mismo como aquel que no podemos buscar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. So God is so far beyond us. What tools would we use to acquire knowledge of Así him? que Dios está mucho más allá de nosotros. ¿Qué herramientas podemos utilizar para conocer a Dios? God says, "To whom will you liken me?" Dios dice, ¿a quién me puedes comparar? When we were looking at the wood carving, we were likening the wood carver to something. Cuando vemos el tallado de madera, estábamos comparando el tallado de madera con algo, con alguien. When we were looking at the flowers, we were likening the artist to a designer. Cuando estamos viendo las flores, estamos comparando al diseñador o al autor con un diseñador de flores. But God says, "To whom will you liken me?" Pero Dios dice, ¿a quién, con quién me puedes comparar? For just pick the middle of this one. For who has known the Sí, mind of the Lord? porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? And who has directed the Spirit of the Lord? ¿Y quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Who of us have counseled him? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Go ahead and Ni read la this. búsqueda de los recovecos de la tierra, ni los esfuerzos en vano para penetrar en los misterios de Dios es sabiduría. Esta más bien se encuentra en recibir humildemente la revelación de Él, que Él se ha complacido en dar, y en conformar la vida a su voluntad. Fortunately, God reveals himself to us. Afortunadamente, Dios se ha revelado a sí mismo a And the nosotros. things that he has revealed belong to us and our sons. Y las cosas que Él ha revelado nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. He who formed the mountains declares to man what are his thoughts. Aquel que formó las montañas le ha declarado al hombre cuáles son sus pensamientos. I've been using these illustrations for many years, Yo he utilizado estas ilustraciones por muchos años. and then about a year ago I found this quotation in Ministry of Healing. Y hace un año encontré esta cita en el Ministerio de Curación. Notice how Ellen White summarizes what we've been talking about this evening. Noten cómo Elena de White resume lo que hemos estado diciendo esta noche. La obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. La habilidad artística de los seres humanos produce obras muy hermosas,
cosas que deleitan el ojo, y esas cosas nos dan cierta idea del que las diseñó. Pero la cosa hecha no es el hombre, no es la obra, sino el artífice el que debe ser tenido por digno de honra. De igual manera, aunque la naturaleza es una expresión del pensamiento de Dios, ella no es lo que debe ser ensalzado, sino el Dios de la naturaleza. And so what can be known of God in the natural world? Así que, ¿qué puede ser conocido acerca de Dios en el mundo natural? We can know God's justice, Podemos saber de su justicia, His wrath, de su ira, His eternal power. su eterno poder. What can we know in the gospel? ¿Qué podemos saber de Dios en el Evangelio? We can know God's power unto salvation. Podemos conocer el poder de Dios para salvación. We can know His righteousness. Podemos saber de su justicia. Now, this doesn't mean that the natural world is not important to us, Esto no significa que el mundo natural no es importante but para it means nosotros, that we don't start with the natural world as its own foundation. pero significa que no podemos empezar con el mundo natural como un fundamento para el conocimiento de Dios. The natural world has its meaning when it rests upon the foundation of God's Word. El mundo natural tiene significado cuando está descansando sobre el fundamento de la palabra de Dios. And when we understand it from the perspective of God's Word, Y cuando lo entendemos desde la perspectiva de la palabra de Dios. it does indeed declare the glory of God. Desde ese punto de vista, ciertamente declara la gloria de It Dios. opens up the marvels of the universe that were created by God. Abre ante nuestros ojos las maravillas del universo que fueron creados por Dios, que fue creado por Dios. And so as we move through this week, Así que mientras experimentamos esta semana, as we teach our students, en la medida que enseñamos a nuestros estudiantes, let's turn to God's Word as the foundation, the means by which we can understand our vayamos loving Heavenly Father. Vayamos a la palabra de Dios como el fundamento en el cual podemos aprender acerca de Dios y su verdad. Thank you very much.